Teleamazonas presenta 24 horas con Dayana Monroy. Amigos, buenas noches y bienvenidos a 24 horas. Empezamos inmediatamente con la información. El Ministerio de Salud confirmó ya el tercer caso de la variante Omicron en el país y se encuentra en Quito. Esto mientras al mismo tiempo médicos del país hacen un llamado a cumplir con las normas de bioseguridad, pues la variante Omicron es mucho más transmisible. Aquí empezamos hoy. El primer caso de Omicron en el país se confirmó el pasado 14 de diciembre y 72 horas después el segundo. Ambos pacientes que no tienen ninguna relación presentan síntomas leves y se encuentran en sus domicilios, según el Ministerio de Salud. Aunque aún se desconoce qué tan agresiva puede ser la variante del coronavirus conocida como Omicron, los primeros estudios revelan que la sintomatología es muy parecida a la de un resfriado común, es decir, dolores de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, fatiga y estornudos. Esta Omicron se reproduce 70 veces más rápido en los bronquios de las personas. Por lo tanto, esta sí es una variante que ataca directamente a los pulmones. La buena noticia es que no tiene la misma velocidad de reproducción en el mesénquima de los pulmones. Se conoce también hasta ahora que Omicron es capaz de reinfectar a quienes ya han tenido el virus y contagiar a personas que ya están vacunadas. De ahí que expertos sugieren disminuir el tiempo para la dosis de refuerzo. Ya tenemos las dos dosis y tenemos enfermedades o procesos clínicos que disminuyen al sistema inmunológico de la persona. Es importante no esperar los 6 meses para recibir la tercera dosis. Si bien el gobierno prefiere no hablar aún de contagios comunitarios con esta variante, lo cierto es que Omicron ya está aquí. Hay que cuidarnos, sí, pero no caer en pánico. Y tengamos presente que es de alta transmisibilidad, no necesariamente de mayor gravedad, pero de alta transmisibilidad. Debemos Alarmarnos y preocuparnos, pero no debemos crear pánico bajo ningún punto de vista. Joana Ramos, 24 horas. Y este fin de semana nuevamente se desarrolla el Vacunatón, iniciativa que emprende el Ministerio de Salud a escala nacional para que los ciudadanos completen el esquema de vacunación contra el COVID-19. En Quito se evidenció la presencia de varios niños acompañados de sus padres. Me vacunaron la segunda dosis, fue muy efectivo y no dolió. Padres y madres de familia aprovecharon el segundo fin de semana del vacunatón para que sus hijos reciban dosis contra el COVID-19. En los más pequeños se evidenció que tienen claro la importancia del proceso de vacunación en la lucha contra la pandemia. Hay que cuidarse bien para que no le haga esa enfermedad. Sofía acudió junto a su madre y hermano al punto masivo de inmunización de la Universidad Central en Quito. El mayor fue el primero en recibir la dosis. Cuando fue el turno de Sofía se puso un poco nerviosa, pero su familia estuvo siempre a su lado para darle ánimo y fuerzas al momento de recibir la vacuna. Este fin de semana para el vacunatón se habilitaron todos los puntos masivos de inmunización a escala nacional. Tenemos en todos nuestros puntos la disponibilidad de biológicos suficiente para colocar a todas las personas que asistan y acudan. Para la dosis de refuerzo tenemos la vacunación con vacuna AstraZeneca. También se aplican primeras y segundas dosis a quienes todavía no cuentan con el esquema completo de vacunación. Estamos siempre gustosos de recibirles, de atenderles, pero además es muy importante porque con ello, aparte de generar esta protección individual, también estamos fortaleciendo a la inmunidad colectiva. El objetivo de las autoridades sanitarias es lograr que este 2021 culmine con el 85% de la población mayor de 5 años ya vacunada. Alberto Luna, 24 horas. Otros temas. Con el estado de excepción decretado en Zaruma, las Fuerzas Armadas custodian la zona del socavón, donde aún hay peligro. Por su parte, las familias afectadas piden ayuda. Esta mañana se registró un nuevo derrumbe en el lugar. Conforme pasa el tiempo, aumenta la preocupación por parte de los ciudadanos.
No se puede conocer la magnitud del daño ocasionado en Zaruma sin conversar con las víctimas. Gladys es una de ellas. La casa de su padre y parte de la suya colapsaron por el socavón. Fueron momentos de terror. Fue horrible, terrible. Cuando dijeron se cayó, se fue la casa. Se fue cuestión de segundos. Que si eso era tipo 10, 11, 1 de la mañana, no estuviéramos para contar. Gladys y su familia se han refugiado en casa de su hermana. Se han quedado sin hogar y piden ayuda. No solo a nosotros, somos muchas personas que estamos en esta situación. Son decenas de familias que se encuentran en situación similar. Las casas que no se han caído están cuarteadas y en peligro constante, pues la zona aún es de alto riesgo. Este viernes algunos aún seguían sacando sus pertenencias, lo que podían rescatar, pues dicen que en Zaruma solo ha quedado el cascarón. Todo lo han minado. El subsuelo de Zaruma está quedando de día a día, pues como se dice, como un cascarón de huevo. Por ello, con el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, esperan que sea el inicio de acciones concretas para poder reparar este problema que continúa afectando a Zaruma. Con el propósito de hacer un diagnóstico geofísico de la situación y poder luego encontrar las soluciones. Las grietas se continúan abriendo en el punto exacto del socavón. La tierra sigue cediendo y los derrumbes ocurren a cada minuto. Se amplió un poco más, este socavón tuvo un derrumbe adicional. No se ha conocido de otro sector, pero vemos que existe afectación en la estabilidad del suelo. 165 militares resguardan esta zona de peligro en pleno centro de Zaruma. Señalan que se harán operaciones para evitar la minería ilegal, pues también tienen claro que esto es lo que ha generado este desastre. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Cooperación comercial, sanitaria y de seguridad fueron algunos de los puntos tratados en el 10º Gabinete Binacional entre Ecuador y Colombia. El presidente colombiano Iván Duque ofreció ayuda a su homólogo Guillermo Lasso para enfrentar la crisis sanitaria. Además, ambos mandatarios establecieron la homologación del certificado de vacunación entre las dos naciones. Fue una reunión corta pero fructífera. Así la definieron los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, tras el 10º Gabinete Binacional realizado el pasado viernes en Cartagena. En materia comercial, Lasso agradeció a su homólogo por el apoyo a los esfuerzos que ha hecho el país para acceder como Estado miembro a la Alianza del Pacífico, aunque reconoció que el ingreso al bloque ya será el próximo año. Desearía que esto suceda dentro del periodo de la presidencia pro tempore del presidente Duque, pero si no lo logramos, pues la decisión política del Ecuador y espero de los países miembros de la Alianza del Pacífico sea la incorporación del Ecuador. Se confirmó además que Colombia apoyará a Ecuador en la reforma carcelaria. El presidente Duque puso a disposición de las autoridades ecuatorianas el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario para el éxito de la iniciativa. Y el fortalecimiento de la gestión y la institucionalidad para que las cárceles en el Ecuador sean resocializadoras y sean también un vehículo a través del cual se hace efectiva la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia. Sobre la repatriación de los colombianos detenidos en cárceles ecuatorianas, Lasso aseguró que el trámite avanza. Va a comenzar de inmediato, hablamos con el ministro de Justicia y esto se va a hacer en cumplimiento con todas las disposiciones legales. En el Gabinete Binacional se acordó también homologar los certificados de vacunación entre ambas naciones para permitir una mejor movilidad luego de que ambos países reabrieron totalmente el puente de Rumichaca el pasado viernes. Ecuador y Colombia aseguraron que la reapertura se da bajo cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad que ambos países han impuesto. Joana Ramos, 24 horas. Un tribunal penal rechazó la acción de protección interpuesta por los comerciantes informales para que puedan trabajar en la bahía de Guayaquil. Los comerciantes autónomos anunciaron que apelarán el fallo, mientras que el municipio pide que se regularicen en la red de mercados. La mañana de este sábado, en el complejo judicial del Albán Borja, norte de Guayaquil, tras más de una hora de audiencia, llegó el fallo. La acción de protección interpuesta días atrás por los comerciantes informales para que puedan trabajar en la zona de la bahía de Guayaquil fue desestimada. Una sentencia que se dicta por unanimidad de un tribunal penal, 3 votos favorables de 3 jueces que declaran que no hay vulneración de derechos del trabajo autónomo. Es decir,
que reconocen que la Municipalidad de Guayaquil en sus actuaciones respeta los derechos constitucionales de las personas y además esta sentencia, que es muy relevante para la ciudad, reconoce las competencias que tiene la Municipalidad de Guayaquil para ejercer la regulación de los espacios públicos. Pese a la decisión, los comerciantes autónomos argumentaron que los operativos de desalojo violan su derecho al trabajo y anunciaron que apelarán el fallo. El pasado 4 de diciembre, el municipio lideró el desalojo en varias calles céntricas de la ciudad. Lo que estamos pidiendo son 6 calles que no están dentro de la bahía, están lejos, que nos permita estos 12 días laborar. A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, los invitó a regularizarse en los más de 1000 puestos que existen en la red de mercados. Joana Ramos, 24 horas. En varias provincias, más de 3000 personas fueron detenidas durante el estado de excepción que culmina el día de mañana. Pese a esta medida, durante este tiempo se registraron varios sicariatos. María de los Ángeles Rendón informa. Este domingo culmina el estado de excepción, una medida tomada por el gobierno nacional para tratar de hacerle frente a la violencia que se vive en el país. Al respecto ya hay un balance. Durante este tiempo se priorizó la intervención de la fuerza pública en 9 provincias: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. Se ejecutaron 150.917 operativos de seguridad en esas 9 provincias. Durante estas intervenciones se detuvieron a 3.485 personas señaladas principalmente por cometer robos, asaltos, asesinatos, tenencia ilegal de armas o delitos sexuales. Además, se desarticularon 50 organizaciones delictivas, se retuvieron 654 motos y 388 autos que eran usados para perpetrar ilícitos. Los agentes también recuperaron 254 motos y 183 autos que estaban reportados como robados. Pese a la vigencia del estado de excepción en la provincia del Guayas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, se siguieron registrando sicariatos, robos, asaltos y demás delitos. Retomamos la información, amigos, gracias por continuar con nosotros. En Quito se registró una alta concurrencia en los centros comerciales de la zona de El Tejar por las compras navideñas. Para los comerciantes se trata de una oportunidad para reactivar su economía tras las pérdidas ocasionadas por la pandemia. En el último fin de semana previo a la Navidad, las calles del sector del Tejar en el centro de Quito lucieron así, con un gran número de personas en búsqueda del regalo propicio para obsequiar a familiares, amigos o compañeros de trabajo. El movimiento por las compras navideñas fue mayor al de otros días de este mes. Para muchos fue la última oportunidad por cuestiones de tiempo de acudir a los centros comerciales del ahorro antes de la Nochebuena. Y nos toca comprar también unas cosas para los niños, cosas para nosotros mismos, para papás, mamás y hasta para nuestras mascotas. Sí, se está comprando un poco de regalos. Es para mis sobrinos. Para los dueños de negocios en el centro comercial, estos días representan una oportunidad para reactivar su economía. Estas ventas son muy importantes porque vamos a recuperar una parte de lo que hemos invertido y esperamos que así sea en general para todos. Y también para los comerciantes informales ubicados en los exteriores. Ahorita como que la situación está mejorando para nosotros que somos trabajadores ambulantes y también necesitamos el pan de cada día. Por otra parte, la gran cantidad de personas que acudió al Tejar caotizó la circulación vehicular en el centro de Quito. De hecho, en la capital por las festividades de diciembre se registran problemas de tráfico en varias avenidas principales, especialmente en horas pico, sin importar que sea fin de semana. Alberto Luna, 24 horas. La reducción del IVA en ciertos productos aún no se cumple a cabalidad pese a la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Económico. Productos de higiene femenina, pañales, entre otros, desde el 1 de diciembre pasado ya no deberían pagar el 12% del IVA. Pero en algunos locales el impuesto aún se cobra con total normalidad.
Ha pasado más de 15 días desde la publicación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que incluye varias reformas tributarias, entre ellas la eliminación del pago del 12% del impuesto al valor agregado en productos de higiene femenina, pañales desechables populares, alcohol, gel antibacterial y mascarillas, que a partir del 1 de diciembre se debió aplicar, pero en la práctica lo que dice la normativa no se cumple con rigurosidad. Si bien en esta farmacia del norte de Guayaquil ya no se cobra IVA en la venta de toallas sanitarias, como se observa en esta factura recientemente generada, en distribuidoras del centro de la ciudad todavía se paga. Está en proceso porque esto toma un tiempo. Se está poco a poco estableciendo en el sistema porque hay demanda de muchos productos, la cual nos están marcando el IVA. Ginger cuenta que hay clientes que sí se quejan. Cuando lo hacen se les explica que la medida entró en vigencia sin darles el tiempo para hacer los cambios en el sistema y sin tomar en cuenta que los negocios tienen un stock en bodega. Hay productos que ya nos han despachado de un mes, de 2 meses y está despachado con el tema del IVA. Entonces esto hay que ir evacuando. Con todas las marcas de pañales, la eliminación del IVA ya se pudo aplicar, comenta Ginger, pero según el local, eso varía. Por ejemplo, a Michelle, propietaria de una tienda, su proveedor sí le cobró el 12% de IVA. En esta factura claramente se puede apreciar el monto generado por la compra de un pack de pañales que ella ahora intenta comercializar. Viene un cliente y me dice, pero si el IVA no lo están cobrando ya en los pañales, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada porque a mí en la factura me están cobrando. Mario Vascon es experto en tributación. Dice que se debe a la falta de un reglamento. La norma o la ley establece que se deben gravar con tarifa 0% el momento que salga o se expide el reglamento. El reglamento legalmente se tiene que expedir en 90 días. Ahora, existen productos que se fabrican nacionalmente. Vamos a poner un ejemplo, las mascarillas. La materia prima no se exoneró. Por tanto, el fabricante va a pagar IVA en esa materia prima. Menor al 1.12 anterior, pero no va a bajar los 12 puntos. Es decir, no llegará al 0%. Me parece que es importante pensar en una reforma de la reforma para subsanar este tipo de problemas. Y en controles, para que realmente se cumpla lo dispuesto. Luisa María Heredia, 24 horas. El sector exportador pide al gobierno que aplique la devolución de aranceles o drawback vigente desde hace 2 años. Su puesta en marcha resulta realmente urgente por los problemas logísticos que aseguran estar enfrentando. El problema continúa. El incremento de los precios de los fletes marítimos y la falta de espacios en los buques de carga siguen afectando al comercio mundial. En el horizonte no hay una solución inmediata y en el país las pérdidas se siguen contabilizando. De ahí que el sector exportador nacional le recuerda al gobierno que la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en vigencia desde el 1 de enero de 2020, establece la aplicación de la devolución automática de los impuestos, o también conocido como drawback. El mecanismo está vigente, hace falta el reglamento que permita la aplicación del drawback indistintamente del porcentaje que se vaya a aplicar y que le permitiría a un exportador recuperar esos tributos pagados a lo largo de la cadena de producción de tal manera de que no sigamos perdiendo competitividad. Los exportadores le recuerdan también al régimen que otros países afectados por el mismo problema han tomado ya acciones para no perder competitividad, como por ejemplo la aplicación de mecanismos de devolución de tributos a sus sectores exportadores, están aplicando financiamiento en condiciones preferenciales a sus productos de exportación. Y es que solo en este tema el país lleva 2 años de retraso, afectando así a uno de los sectores que más ingresos trae al fisco. En este momento lo que se necesita es que el presidente de la República, para implementar su decreto ejecutivo, tenga el aval, el dictamen favorable de la Autoridad de Economía y Finanzas. Dicen estar conscientes de la falta de liquidez, de ahí quedan opciones. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el ISD. Si hoy estamos pagando 5% de ISD a las importaciones de todo tipo de productos, incluidos materias primas, bienes de capital e insumos, bueno, ¿por qué no sacrificar parte de esa recaudación para poder financiar un mecanismo que lo que le va a generar es competitividad a las exportaciones? Entre enero y septiembre de este año, los primeros 10 productos de exportación, compuestos principalmente por productos de la oferta alimentaria, sumaron más de 10.410 millones de dólares en ventas al exterior. Joana Ramos, 24 horas. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado en la actualidad, por lo que se beneficiarían del incremento salarial. Mientras que más de 5 millones de ciudadanos que están desempleados o en la informalidad temen que la medida desincentive la apertura de nuevas plazas laborales en el siguiente año fiscal.
Conseguir un empleo adecuado, es decir, una plaza laboral que implique trabajar al menos 40 horas a la semana y recibir por ello el pago de un salario básico unificado. En Ecuador no es tarea sencilla. Se evidencia en las cifras. La última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicada en octubre del presente año, revela que en el país hay solo 2.700.000 personas en condición de empleo adecuado, lo que equivale al 32% de la población económicamente activa. En el 2020, con la pandemia, el porcentaje se redujo hasta el 28%. En el 2019 fue del 38%. En ninguno de esos 3 años, Edwin pudo conseguir un empleo adecuado. Ha sido tiempos difíciles, tiempos duros, se ha sido lo que se puede hacer, tratar de salir adelante. Lo mejor que encontró fue un puesto de mesero de fines de semana con la mitad del sueldo básico y sin estar afiliado. Además, tras el confinamiento, el local cerró y Edwin se volvió a quedar desempleado, haciendo cualquier cosa sin un empleo adecuado. Como en el país están más de 5.500.000 ecuatorianos. Y ahora, tras el aumento del salario básico unificado, confiesa que está más preocupado. Hay un poco de incertidumbre porque imagínense en la empresa que tenga 50 o 100 personas, ya va a representar un poco más de gasto. Para evitar eso, entonces ya va a reducir personal. Para Hans Soledis, analista económico, la subida del salario vía decreto ejecutivo, sin tomar en cuenta la realidad de los negocios y las empresas, puede provocar caída de consumo y por tanto disminuir aún más las oportunidades de un empleo pleno. Ahora que se ha hecho mucho más costoso contratar, eso crea o genera un desincentivo para que las empresas ejecuten proyectos, para que los emprendedores contraten personas. No es lo mismo una micro, pequeña y mediana empresa que una gran empresa que de alguna forma puede absorber todo ese costo laboral. Y en las MIPYMES actualmente están el 90% de los empleos plenos que hay, por lo que las metas que en ese sentido también se ha trazado el gobierno podrían estar en riesgo. Es necesario para que realmente se genere una política de creación de empleos a partir de un incremento de salarios que existan otros estímulos. La reforma que estaba planteando a través del Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional tenía algunos aspectos positivos como las diferentes modalidades de contratación, los diferentes horarios laborales, las diferentes jornadas que valía la pena tomar en consideración para que este gran grupo de personas, el 70% de la población económicamente activa, pueda acceder a un empleo formal. Que es el sueño de Edwin y de miles de ecuatorianos más. Luisa María Heredia, 24 horas. En Ecuador avanza la colocación de las dosis de refuerzo. El gobierno adelantó la inmunización el pasado 1 de diciembre para aquellos que ya tenían su esquema completo y que cumplieron 6 meses desde su última dosis. Joana Ramos se encuentra ya con nosotros y nos tiene los detalles. Joana, muy buenas noches. Quisiera saber cuántas personas tendrían ya la dosis de refuerzo en el país. ¿Qué tal, Dayana? Buenas noches. Según datos del vacunómetro del Ministerio de Salud, más de 800.000 personas en todo el país han recibido ya la tercera dosis contra el coronavirus. Los diferentes vacunatorios instalados y las campañas de vacunación masiva han ayudado a aumentar las cifras. Veamos la siguiente nota. El gobierno pisa el acelerador para cumplir con su otra meta, vacunar al 85% de la población objetivo hasta terminar el año. A menos de 15 días para que el plazo termine, se ha inoculado con el esquema completo al 75% de la población, poco más de 12.100.000 ecuatorianos. Además, se han colocado 800.000 dosis de refuerzo. Solo en 3 provincias del país se ha superado el 85% de cobertura con inmunización completa. En Carchi y Pichincha se han aplicado 2 dosis al 87,1% de la población y en Galápagos al 92,65%. Si usted recibió ambas dosis de la vacuna de Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, su dosis de refuerzo será con AstraZeneca. Y si tiene una dosis de CanSino, usted se vacunará con la misma CanSino. Durante este fin de semana se activaron más de 500 puntos para vacunación masiva en todo el país. Ahora revisemos qué pasa en el mundo. La farmacéutica Pfizer asegura que su pastilla contra el COVID-19 tiene una efectividad del 89%. Sus datos más recientes confirman que el medicamento es un inhibidor potente ante la variante Omicron del coronavirus. Veamos. La farmacéutica estadounidense Pfizer aseguró esta semana que ensayos clínicos confirmaron que su píldora contra el COVID-19 redujo las hospitalizaciones y muertes en casi un 90%. El anuncio se dio en momentos en que un estudio en el terreno en Sudáfrica mostró que 2 dosis de la vacuna Pfizer y BioNTech protegen al 70% contra los casos severos de la variante Omicron, un resultado considerado favorable por los investigadores, aunque es una tasa inferior a la que tienen con otras cepas. Los resultados
resultados de la nueva píldora se basan en un estudio realizado en más de 2.200 personas. El ensayo mostró que la píldora reduce la necesidad de hospitalización en adultos de alto riesgo con COVID-19 en 80%, si el tratamiento es proporcionado en los 3 días siguientes a la aparición de los síntomas, y en un 88% si es dado en los primeros 5 días, dijo la compañía. El tratamiento antiviral que se comercializará como Paxlovid consiste en ingerir 30 píldoras en un periodo de 5 días. Otra píldora para el COVID-19 es la del laboratorio Merck. Ya fue autorizada en Reino Unido y está a la espera de luz verde en Estados Unidos. Hasta ahora, casi 80 países han confirmado la presencia de Omicron en sus territorios. Con esta información me despido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Joana, por ese reporte. Otros temas, amigos. Culminó la fase de preguntas y respuestas de las más de 60 empresas interesadas en ganar el contrato para dragar el islote El Palmar. A finales de enero se conocerá la compañía que remueva los más de 6 millones de metros cúbicos que serán depositados en Durán. El islote El Palmar, ubicado en la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo que forman el Guayas. Visible desde Guayaquil, Durán y San Borondón, un paraíso escondido con flora y fauna diversa. Acumula a su alrededor un enorme banco de arena que se ha formado por más de 50 años y que luego de varios intentos fallidos, la posibilidad de dragarlo se torna en una realidad cada vez más cercana. Son más de 6.250.000 metros cúbicos de arena, 2 millones más que el anterior proceso, que fue 44 millones más caro. Nosotros estamos hablando de un proceso referencial de 47 millones. Se prevé que los sedimentos se depositen en polígonos externos en el área norte y sur de Durán, sedimentos que podrían volver a formarse alrededor del islote, incluso luego de removerlo. Para ello se prevé, según detalló la autoridad provincial, efectuar mantenimientos periódicos. La intención es devolverle la navegabilidad al río Guayas, quitando los más de 6 millones de metros cúbicos de sedimento. Para hablar de magnitud, nos referimos a 480 hectáreas de sedimento alrededor del islote El Palmar, que según expertos se compararía a un aeropuerto hasta con 6 pistas de aterrizaje. Todo esto representado en el sedimento, es decir, la arena que bordea el islote. Una vez que se suscriba el contrato, la empresa tiene 90 días para trasladar la draga y arrancar el dragado. Eso se prevé que de junio hasta octubre debe ya estarse dragando el río Guayas. Este 16 de enero culminó la fase de preguntas y respuestas de las empresas interesadas en ganar la licitación. De allí, las más de 60 compañías tienen hasta el 27 de enero para presentar su propuesta económica y así conocer cuál sería la encargada de dragar los alrededores del islote. Vanessa Robles, 24 horas. Amigos, una pausa. Al volver, las noticias internacionales. No se vayan. A solo una semana de Navidad, como se lo recordábamos antes, y amigos, en Guayaquil y también en Quito la Navidad se vive a full color. Como lo decíamos, nosotros tenemos a nuestros equipos periodísticos desplegados por distintas zonas para informarnos. María de los Ángeles Rendón está en Guayaquil, donde se vive un festival de luces en cada rincón de la ciudad, mientras que Alberto Luna se encuentra en Quito y él nos contará sobre el ambiente en la capital a propósito de las festividades. Vamos de inmediato con Alberto Luna, quien nos informará que el pesebre gigante del Panecillo y otros sitios emblemáticos de la capital pues ya se iluminan. Hola Dayana, amigos televidentes, buenas noches. La Navidad está cerca y una de las cosas más bonitas que tiene esta fecha es la decoración e iluminación que podemos apreciar en las calles. Estoy en estos momentos en el Boulevard de las Naciones Unidas, donde a esta hora hay varias personas recorriendo el juego de luces instalado en este punto. Pero en Quito también hay otros lugares emblemáticos con ambientación navideña por las noches. Se los mostramos en el siguiente reportaje. Por la Navidad, varios puntos de Quito están iluminados con juegos de luces alusivos a la fecha. El pesebre gigante del Panecillo es el más emblemático, pero también hay ambientación navideña en otros 8 lugares estratégicos como la Plaza Grande. Los niños y adolescentes son los que más disfrutan. ¿Te gustan estas luces? Sí, está hermoso.
En medio de las fotos y selfies revelaron cuál es el regalo que quieren para esta Navidad. Que me sanen la manito, me pisó el carro. Me gustaría más estar que mi familia esté más unida. Otro de los puntos con iluminación navideña es el Boulevard de las Naciones Unidas. Parece una forma atractiva de llamar más a la gente para que venga a tomarse fotos, videos. Recomendable para todas las familias, para todos los amigos y las visitas, que nos visiten aquí, esta preciosa capital que es Quito. Estas luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero del próximo año. Con esta ambientación navideña también se busca fomentar el turismo en estos puntos emblemáticos de la capital. Con esta información doy paso nuevamente a estudios. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias Alberto por tu reporte y ahora desde Quito nos venimos a Guayaquil. Y es que el espíritu navideño también invade la ciudad. Varios rincones de la urbe se encienden en esta época festiva que se vive con mucha alegría. Como le decíamos antes, vamos a hacer contacto con María de los Ángeles Rendón para saber cómo vive la Perla del Pacífico esta Navidad. Adelante. ¿Qué tal, Dayana, amigos televidentes? Muy buenas noches. Así es, la Navidad ha llegado a Guayaquil. Varios puntos, varios rincones se han iluminado. Ahora brillan con luz propia. ¿Quieren saber de qué se trata? Les contamos en la siguiente nota. El intenso sol se esconde. Inmediatamente, aunque parezca irónico, la ciudad se enciende. Sí, Guayaquil brilla otra vez, ahora más que nunca. Colores, luces y figuras navideñas invaden a la urbe más poblada del Ecuador. Es la Navidad que llegó a la Perla del Pacífico, causando algarabía en su gente. Cada rincón, cada esquina, cada lugar se ilumina en su máximo esplendor, lo cual forma parte de una reactivación responsable y progresiva. Desde el aire se aprecia una amalgama de colores que hace que Guayaquil en este mes de diciembre se transforme en un centro de luz. Y es que la Navidad brilla en los diferentes puntos turísticos, como malecones, iglesias, edificaciones, en las calles, en los portales, hasta en los árboles. Una galería de luces completa. Es la ciudad de colores, la que nunca se apaga, la que siempre innova, la que está a la vanguardia. Es la ciudad que brilla con luz propia. Así que ya lo saben, amigos televidentes, este es otro atractivo turístico que tiene Guayaquil. Cabe recalcar que hay que cumplir todos los protocolos de bioseguridad establecidos tanto por el COE Nacional como por el COE Cantonal de Guayaquil, el uso correcto de la mascarilla y también respetar los aforos correspondientes y también el distanciamiento social. Así que a disfrutar de esta bella época navideña, precautelando nuestra seguridad. Esa es la información, Dayana. Tú sigues con más de este estudio. Una buena noche para todos. Buenas noches, muchísimas gracias María de los Ángeles Rendón. Ella hizo un recorrido en el centro de la ciudad, pero en el suburbio también hay un despliegue de luces que está esperando por los visitantes. Son las 8 de la noche con 58 minutos. Le voy a dar paso a mi compañero Hugo Quintana. Ya estamos cerca de la despedida, pero quería preguntarte, Hugo, ¿qué piensas sobre este despliegue de luces en la ciudad? Bueno, Dayana, amigos, sin duda es que es una alternativa también interesante, distinta para todos los guayaquileños, en este caso de poder realizar actividades diferentes a las que estamos acostumbrados en el día a día, justamente en esta época tan especial, ¿no? Último fin de semana antes de Navidad, Hugo Quintana. Exacto, una semana antes de Navidad y cuando estamos acercándonos a la Navidad y también al fin de año. Sí, quiero preguntarte también sobre los Juegos Panamericanos, bolivarianos. ¿Está todo completamente listo para recibir? Sí, confirmado. Hoy se realizó la asamblea de la ADEVO acá justamente en la ciudad de Guayaquil. Se presentó el proyecto, el plan, cuáles son los escenarios deportivos que tiene la ciudad para ofrecer. Y se votó por unanimidad. Y así se decidió que Guayaquil sea entonces la sede de los Bolivarianos 2025. Ojo, Bolivarianos son unos juegos que están dentro del ciclo olímpico. Es decir, que los buenos resultados que puedan obtener nuestros deportistas y los de los otros países les van a servir para poder dar un paso más en su objetivo de llegar a la cita olímpica de París 2024. Nuestros deportistas que nos tienen tan bien representados y han demostrado este año, ha sido un año de ellos, así que estamos pendientes nosotros también de lo que vaya a pasar el próximo año. Hugo, muchísimas gracias, amigos, gracias en el último fin de semana antes de Navidad. Buenas noches. Buenas noches.